Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En Apocalipsis capítulo 6, la ira de Dios sobre la tierra y sus habitantes comienza con la apertura del sexto sello. El capítulo 7 representa una pausa en la acción de estos juicios, y luego en el capítulo 8 se reanudan los juicios con el último juicio de los sellos, y luego viene lo que se conoce como los juicios de las trompetas. Estudiamos los primeros 3 juicios de las trompetas la semana pasada. Primero fue un ataque a la tierra seca, hecho con granizo y fuego mezclado con sangre. Y como resultado, 1/3 de la tierra se ve afectada. El segundo juicio de las trompetas cae sobre los océanos del mundo. 1/3 del agua del mar de todo el planeta se convierte en sangre. 1/3 de la vida marina muere como resultado, y 1/3 de los barcos en esas aguas son destruidos. Al sonar la tercera trompeta, las fuentes de agua dulce son atacadas. Algo cae del cielo y contamina el agua dulce, haciéndola amarga e inutilizable. Lo que acabo de describirles se basa en la suposición de que los juicios descritos en las Escrituras son literales. Hay eruditos bíblicos que creen que lo que leemos allí no es literal, sino que simboliza cosas como la caída de los gobiernos y que un poderoso ángel ocasiona la contaminación de nuestros suministros de agua. No veo razón para creer que estas descripciones sean simbólicas, así como no hay razón para ver las descripciones de las 10 plagas de Egipto como simbólicas y no literales. Sigamos con los juicios restantes de las trompetas y leamos los últimos versículos del capítulo 8. Abran sus Biblias en el capítulo 8 de Apocalipsis. En la Biblia completa judía está en la página 1540. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer ya casi al final, desde el verso 12. El cuarto ángel tocó su shofar, y 1/3 del sol fue herido. También 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellas se oscureció. El día tuvo 1/3 menos de luz, y asimismo la noche. Entonces miré, y oí a un águila solitaria que clamó a gran voz, mientras volaba en medio del cielo. ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de shofar de los 3 ángeles que faltan por tocar! Dios ya ha enviado un juicio contra la tierra, los océanos y las fuentes de agua dulce, y ahora el cielo se ve afectado. Y el resultado es que cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se nos dice que 1/3 del sol fue herido, y 1/3 de la luna y las estrellas, así que los días eran más oscuros, al igual que las noches. Es poco probable que esto debamos interpretarlo como que 1/3 de toda la masa del sol se oscureció, pero los otros 2/3 no. O que la luna se vio afectada de manera similar. Y es poco probable que esto signifique que 1 de cada 3 estrellas se oscureció y las otras 2 restantes seguían brillando. Probablemente, la idea es que el sol, la luna y las estrellas perdieron cerca de 1/3 de su brillo, según como se observan desde la superficie del planeta Tierra. No voy a especular la causa, pero el texto nos da una pista que discutiremos más adelante. Sin embargo, los efectos de algo como esto, por el mecanismo que sea, serían catastróficos. Si hay una cantidad considerablemente menor de luz solar, significa que el clima de la Tierra cambiaría drásticamente, se enfriaría de inmediato.
Un clima más frío implica temporadas de cultivo más cortas. Algunas áreas tendrían un invierno permanente y, por tanto, no crecerían cultivos en lo absoluto. Si hay menos calor del sol, también afectaría los patrones del viento. Y debido a que la generación solar de energía eléctrica está en auge en todo el mundo, tanto en las naciones industrializadas como en los países del tercer mundo, la producción de electricidad de esa fuente disminuiría seriamente. Este juicio se parece a la plaga de las tinieblas sobre Egipto, que encontramos en Éxodo 10. Sin embargo, no debemos trazar ese paralelismo tan de cerca. La oscuridad que envolvió a Egipto se llama, en hebreo, Hoshech, que significa un tipo de oscuridad malvada y espiritual. Es la falta de iluminación de la verdad. Aquí en Apocalipsis 8, si tomamos el significado literalmente, este oscurecimiento del día y la noche significa un oscurecimiento real de la luz que proviene de los cielos. Gran parte del mundo cristiano entiende esta oscuridad como un símbolo de la profundidad y la plenitud del juicio de Dios. Algunos lo ven como figurativo, porque no pueden explicar este evento a través de la ciencia. Otros lo ven figurativo porque han basado sus doctrinas de los tiempos finales en la alegoría. Y por esa razón, se ven forzados a ver todos los juicios de Apocalipsis como simbólicos. A mi parecer, quedan muy pocas dudas de que los juicios de las trompetas, especialmente el cuarto, hace alusión al libro de Joel, capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2, del verso 1 al 13. Toquen el shofar en Sión, suenen una alarma en mi monte santo, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Adonai, está sobre nosotros, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densa niebla. Un gran y poderoso ejército se extiende como la oscuridad sobre los montes. Nunca ha habido nada igual, ni lo habrá jamás, ni siquiera después de los años de muchas generaciones. Delante de ellos el fuego devora, detrás de ellos una llama consume. Delante, la tierra es como el Gan Edén, el jardín del Edén. Detrás de ellos, un desierto desolado. No hay escapatoria de ellos. Tienen aspecto de caballos y como caballería así corren. Como estruendo de carros, saltan sobre las cumbres de los montes. Como llamas crepitantes devorando la hojarasca, como una poderosa multitud en formación de batalla. Ante su presencia, los pueblos se retuercen de angustia. Todo rostro palidece. Como guerreros avanzan, escalan la muralla como soldados. Cada uno sigue su propio curso, sin estorbarse mutuamente. No se empujan entre sí, sino que marchan en sus propios caminos. Atraviesan las defensas indemnes, sin romper siquiera la formación. Irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de la muralla, trepan hasta las casas, entran como ladrón por las ventanas. A su paso, la tierra tiembla y el cielo se estremece. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Adonai da órdenes a sus tropas. Su ejército es inmenso, poderoso, y hace lo que él dice. Porque grande es el día de Adonai, temible, aterrador. ¿Quién puede soportarlo? Pero incluso ahora, dice Adonai, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón, no sus vestiduras, y vuélvanse a Adonai su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, rico en gracia y dispuesto a cambiar de parecer acerca del desastre. La razón por la que cité este extenso segmento del segundo capítulo de Joel es por los últimos 2 versículos que acabo de leer, y también porque Joel juega un papel en otros juicios de las trompetas. Lo que Dios espera lograr al ejecutar estos terribles juicios sobre la tierra y el universo es que los no creyentes caigan en cuenta de su absurda forma de pensar y confíen en Dios y en su Hijo,
y busquen misericordia. Sin duda, algunos de los habitantes de la tierra harán precisamente eso. Desafortunadamente, estos nuevos creyentes sufrirán mucho junto con aquellos que siguen endureciendo su corazón en rebelión, porque el rapto de los fieles ya ha ocurrido. Estos desastres, una vez iniciados por última vez, no son reversibles. La tierra será diezmada y la mayor parte de la población morirá. Pero esa gran destrucción eventualmente terminará cuando Cristo tome su puesto como rey del reino de su Padre, con su capital en Jerusalén, cuando comience el reinado milenial de Cristo. El daño causado en todo el planeta será subsanado con el tiempo, ya que este será el hogar de los creyentes durante 1000 años. Apocalipsis 8:13 habla de ayes. Pero primero nos da la imagen de un águila solitaria volando en medio del cielo. En medio del cielo significa la atmósfera donde vuelan las aves y no se refiere al firmamento, que es donde están el sol, la luna y las estrellas. Esta águila es la que grita ¡ay, ay, ay! A los habitantes de la tierra. Hablemos de las águilas por un minuto, ya que, bíblicamente, las águilas simbolizan algo diferente de lo que uno podría esperar. Especialmente para los estadounidenses, el águila es vista como un ave noble, que representa el poder y el honor. Sin embargo, bíblicamente, ese no es necesariamente el caso. Sin duda, un águila es considerada como una de las aves más poderosas y formidables, ya que es bastante grande y peligrosa para ser una criatura voladora. A veces en la Biblia, el término águila se usa como metáfora de esos atributos. Pero también, desde el punto de vista de la Torá, es un ave inmunda que no se puede comer. Levítico 11 del 13 al 19. Estas criaturas del aire serán detestables para ustedes. No se comerán, son abominación. El águila, el buitre, el águila pescadora, el milano y el halcón según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie. El búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, la lechuza común, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. De hecho, están tan estrechamente relacionados, en propósito y tamaño, que la palabra hebrea para águila y buitre es la misma, nesher. Entonces, por el contexto, aquí en Apocalipsis 8:13 debemos ver a esta águila y sus gritos de ¡ay, ay, ay! Como una expectativa de que las aves carroñeras están a punto de comer hasta saciarse, debido a los horrores que quedan de los 3 juicios finales de las trompetas. El Antiguo Testamento a menudo usa nesher, águilas o buitres, como presagios de la destrucción venidera, como lo vemos en Deuteronomio 28:49. Adonai traerá contra ti una nación de muy lejos que se lanzará sobre ti desde los confines de la tierra como un buitre o un águila, una nación cuya lengua no entenderás. Tan terribles como han sido los 4 primeros juicios de las trompetas, los 3 juicios restantes representan una escalada tan grande en la matanza humana que se les ha dado una categoría especial y se describen como ayes. Pasemos a Apocalipsis capítulo 9. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 9. En la Biblia completa judía está en la página 1541. Apocalipsis capítulo 9,
Empezando en el verso 1, léanlo conmigo, por favor. El quinto ángel tocó su shofar, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo que conduce al abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el cielo se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. A las langostas no se les permitió matarlos, solo infligir dolor en ellos durante 5 meses, y el dolor que causaban era como el dolor de una picadura de escorpión. En aquellos días las personas buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el rugido de muchos caballos y carros de guerra lanzándose a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas estaba su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tenían como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en nuestra lengua, destructor. El primer ay ha pasado, pero todavía quedan 2 ayes por venir. El sexto ángel tocó su shofar, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel, el que tiene el shofar: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados. Estos 4 ángeles habían sido preparados para este momento, para este día, mes y año, para matar a 1/3 de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Así es como se veían los caballos en la visión. Los jinetes tenían corazas de rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y también en sus colas, pues sus colas eran como serpientes con cabezas, y con ellas hacían daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, su participación en lo oculto y en las drogas, su inmoralidad sexual, ni sus robos. El carácter del capítulo 9 de Apocalipsis es muy distinto a los anteriores. Y este carácter también cambia en la naturaleza y la fuente de los juicios de la ira de Dios. En los primeros 4 juicios de las trompetas, al igual que en Egipto, la naturaleza se usó de manera sobrenatural para castigar a los no creyentes y rebeldes. Así, en la primera trompeta cayó granizo y fuego. En la segunda trompeta se nos habla de algo así como una montaña ardiente que afecta al mar y a los barcos que navegan sobre él. En la tercera trompeta, algo como una gran estrella cayó del cielo y contaminó el agua dulce. Y en la cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Y ahora en la quinta trompeta, lo natural da paso a lo macabro y lo espiritual. Y bíblicamente, cada vez que la esfera espiritual comienza a dominar la narrativa, las palabras que describen la escena y todo lo que está ocurriendo, necesariamente se volverá más simbólico y figurativo. Es decir, las palabras familiares que se usan para describir las cosas físicas tangibles, personas y criaturas que conocemos comúnmente,
se utilizarán como representación. En un intento de describir lo que no es físico o que no conocemos comúnmente. En el verso 1, se nos dice que Juan ve una estrella que había caído del cielo. La estrella cayó en la tierra y se le dio la llave del pozo que conduce al abismo. Aquí hay mucho que examinar y entender. En la Biblia, el término estrella a veces se usa para referirse a un ángel. Otras veces simplemente significa estrella en un sentido más literal, esos pequeños puntitos luminosos en el cielo nocturno. Y aquí vemos que a esa estrella que había caído se le dio la llave del abismo, así que claramente no es una estrella en un sentido literal. Y debe tratarse de un ser espiritual, algún tipo de ángel. En griego, la estrella aparece en una oración que está en tiempo pasado perfecto, lo que significa que la acción ocurrió en un momento anterior y ha sido completada. Es decir, cuando Juan lo vio, la estrella ya había caído. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sabemos. Sin embargo, la caída de este ángel será en el futuro para nosotros, al menos en esta era actual, ya que parece que esta acción de la caída de la estrella se produce antes del toque de la quinta trompeta y el juicio que le sigue. Un ángel que cae significa que fue expulsado del cielo en contra de su voluntad. Y ahora, su morada es la tierra. El pozo, que es el punto de entrada o la parte superior del abismo, podría referirse a un pozo excavado para muchos propósitos. Pero la asociación del pozo con el abismo hace que toda esa estructura sea un lugar malvado. En griego, abismo es abusú y significa insondablemente profundo. Algo extremadamente profundo. Los griegos en la época de Juan empleaban este término para referirse a un lugar bajo la tierra sumamente profundo, donde los espíritus desobedientes eran encarcelados, y el judaísmo le asignaba más o menos ese mismo significado. De hecho, en el libro de Romanos, en Romanos 10:7 leemos, «¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos». Lo que no debemos hacer es asociar al abismo con el Seol. El abismo no es la tumba. El abismo es donde habitan los demonios hasta que son convocados. El ángel caído no es Satanás. El ángel caído no es Satanás, ni poseía naturalmente la llave del abismo, sino que ésta le fue dada a este ángel, presumiblemente por la autoridad de Dios, porque ya sea en el cielo, o la tierra, o el inframundo de los muertos, Dios es soberano sobre todo. ¿Y qué hizo el ángel caído con la llave? Abrió la entrada al lugar donde habitaban espíritus malignos, sea lo que sea el abismo. Es como un infierno, ya que inmediatamente después de abrirlo, empieza a salir humo de allí. Y cuando dice que el humo oscureció el sol y el cielo, sigue confirmando que este es el juicio de Dios, y nuevamente alude al profeta Joel. Pero cualquier judío que escuchara esto, inmediatamente habría pensado también en esta famosa escena de Génesis capítulo 19, versos 27 y 28. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al sitio donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sodoma y Gomorra.
escudriñando toda la llanura. Y he aquí, delante de él, el humo ascendía desde la tierra como el humo de un horno. A medida que sube el humo del abismo, y éste comienza a rodear el globo, del humo emergen langostas, y se les da la capacidad de picar a las personas como lo hacen los escorpiones. A diferencia de las langostas regulares, que pueden acabar con varias millas cuadradas de vegetación en su voraz búsqueda de alimento, a estas langostas se les prohíbe que dañen la vida vegetal. ¡Qué interesante! Solo se les permitió dañar ¿a quiénes? A las personas. Entonces el juicio de la quinta trompeta está dirigido directamente a las personas no creyentes. ¿Cómo lo sé? Porque el rapto de los creyentes ya ha ocurrido. Una de las características interesantes de esta larga cadena de juicios, todos menos los primeros 4 que ocurren antes del rapto, es que si bien ningún creyente se quedará atrás en el momento del rapto, es inevitable que surjan muchos nuevos creyentes a medida que ocurra cada nuevo juicio. Y algunas personas finalmente abrirán sus corazones a Dios cuando la verdad de su palabra se vuelva dolorosamente obvia. Este es un caso similar al de algunos que han resistido el llamado de Dios toda su vida y de repente dejan caer esas barreras cuando están en su lecho de muerte y aceptan sinceramente la misericordia de Cristo, horas o minutos antes de morir. Estos creyentes de último momento son tan salvos como los que creyeron en una etapa anterior de sus vidas. Entonces, aunque es correcto decir que todos estos juicios de Apocalipsis están dirigidos contra los no creyentes, la triste realidad es, ya que habrá cierta cantidad de nuevos creyentes en el camino, al ir ocurriendo cada nuevo juicio, ellos también enfrentarán los terrores y horrores de la ira de Dios como daño colateral. La diferencia es que ellos, al menos, tendrán el consuelo de saber que, después de su muerte, tendrán seguridad eterna. Tendrán el gozo de vivir en la presencia de Dios. Sospecho que, debido a las circunstancias y la clara certeza de la inminencia del fin, miles de los evangelistas más apasionados y valientes para Yeshua que hayan existido jamás, emergerán de los escombros y de la tierra quemada. Por tanto, el número de nuevos creyentes que mueren durante estos juicios podría ser increíblemente grande. Las únicas personas que se mantendrán a salvo de estas langostas, que pican como escorpiones, son aquellas que han sido selladas por Dios. Esto solo puede referirse a los 144,000 israelitas del capítulo 7, lo cual nos dice que los que son sellados no son creyentes muertos en el cielo, sino que son creyentes vivos que pasarán por los juicios finales de la ira de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no están protegidos contra estas picaduras? Para mí, esta es una ironía que raya en lo cómico y lo desquiciante, dependiendo de mi estado de ánimo. Los que defienden la doctrina de la pretribulación y otras doctrinas de los tiempos finales hechas por el hombre bastante recientes, dicen cosas como esta, y citaré directamente a Charles Lee Feinberg y su breve comentario de Apocalipsis. El primero de los juicios de los ayes es dirigido por Satanás contra los impíos en Israel. ¿Contra los impíos de Israel? ¿Por qué contra Israel? Porque los 144,000 que están sellados son de las 12 tribus. Y la lógica entonces es que los sellados solo vivirán entre su propio pueblo.
Otros seguidores de la doctrina de la pretribulación están de acuerdo en que este juicio en particular es contra Israel. Pero solo porque Dios ha terminado con Israel, y aunque, según su doctrina, los 144,000 son en realidad gentiles que representan a la iglesia en todo el mundo, y no israelitas. Al mismo tiempo, la mención que se hizo en el capítulo 7 de que fueron tomados de las 12 tribus de Israel es un simbolismo que ahora significa aquí en el capítulo 9 que las personas que serán atacadas por estas picadas solo pueden ser judíos no creyentes, sobre quienes está cayendo la ira de Dios. Todo esto me parece un total disparate. En este pasaje no se hace ninguna indicación de que Israel sea el objetivo. Es únicamente para poder defender sus doctrinas hechas por el hombre, que ellos se inclinan a interpretar estos pasajes de tal manera. El versículo 4 deja en claro que los únicos seres humanos vivos que están excluidos de las picadas de estas extrañas langostas son los 144,000 israelitas sellados. De resto, estarán sujetos a este ataque tanto judíos como gentiles, tanto los no creyentes como los nuevos creyentes que hayan emergido desde el rapto. En el verso 5 nos informan que estas picaduras son muy dolorosas, pero no causan la muerte. Además, estas langostas que pican solo atacarán durante 5 meses, así que su propósito no es matar, sino atormentar. ¿Por qué durante 5 meses? Aquí solo puedo especular. Primero, 5 meses es un periodo de tiempo relativamente corto. Segundo, como dato curioso, la duración de la temporada de langostas en el Medio Oriente es de 5 meses. Los últimos 5 meses del calendario judío son cuando las langostas están activas. En el calendario moderno esto sería de mayo a septiembre. Entonces, si bien estas extrañas criaturas no son langostas reales, sino híbridos demoníacos, Dios ha limitado el tiempo que éstas vivirán, aparentemente para imitar lo que sucede en forma natural en la tierra. En mi opinión, esto es para que aquellos que hasta este momento han endurecido sus corazones hacia Dios puedan señalar una razón natural para esta invasión de langostas y mantener esa dureza de corazón. Dirán que a pesar de que estas criaturas que se asemejan a langostas son algún tipo de mutación causada por el hombre, la prueba de que son langostas reales y que Dios no tiene nada que ver con el asunto es que han aparecido en la misma temporada en que aparecen las langostas normales. Y por cierto, no sé si alguien aquí alguna vez ha sido picado por un escorpión, o si es que siquiera se han topado con uno. A mí no me han picado, pero como nací y pasé mi infancia en las regiones desérticas del sur de California, he tenido varios encuentros con escorpiones, y conozco personas que sí fueron picadas. La picadura es insoportable. Y a diferencia de una picadura de abeja, el dolor no se va rápido. La parte del cuerpo donde suelen ocurrir estas picaduras, curiosamente, es el pie. La razón de esto, según mi propia experiencia, es que a los escorpiones les gusta esconderse en lugares oscuros, y uno de sus lugares favoritos son los zapatos. Entonces, los que habitan en el desierto aprenden desde sus primeros años de vida a sacudir sus zapatos y mirar dentro de ellos antes de ponérselos. De lo contrario, podrías tener una sorpresa bastante desagradable y agonizante. Y por lo visto, al igual que los enjambres de langostas, estas extrañas criaturas de Apocalipsis 9 también podían volar. Ni siquiera puedo imaginar
lo que experimentarán aquellos que estén vivos durante esos 5 meses. Se nos dice en el versículo 6 que el tormento del dolor y, sin duda, la ansiedad de saber día a día que podía ser picado era tan terrible que la gente deseaba morir, pero no morían. Que la muerte huyera de los que sufrían las picaduras podría significar un par de cosas. Primero, muchos comentaristas de la Biblia piensan que el término muerte está siendo personificado, es decir, que se está hablando de la muerte como el nombre de un ser. Es como la imagen de la muerte con la que estamos familiarizados. Ese esqueleto con una capa oscura, con capucha y una hoz, vagando siniestramente por la tierra buscando su próxima víctima. En segundo lugar, el hecho de que la muerte huirá de las personas que padecen una larga agonía podría ser simplemente una expresión de que desearán morir, pero la picadura no es tan letal como para causar la muerte. O podría ser que Dios pondrá a la muerte misma en una especie de estado suspendido a corto plazo, y las personas dejarán de morir por el motivo que sea, durante 5 meses, para que su tormento esté asegurado. Y hay otro escenario que no se puede descartar, y es que aunque las personas seguirán muriendo por causas naturales, las picaduras de estas langostas no ocasionan la muerte. Sin embargo, parece que ningún medicamento será capaz de calmar el dolor, por lo que estas personas querrán morir, pero no tendrán el coraje de quitarse la vida. Tienen tanto miedo a morir que deciden seguir viviendo indefinidamente con ese terrible dolor. Hagamos una pausa y ampliemos el panorama, para tener una visión más completa de lo que está sucediendo. Aquí vemos un aspecto de Dios que la mayoría de los cristianos no quiere conocer, o que, al parecer, creen que no existe. Y en este aspecto de Dios, pareciera que su misericordia, o lo que nosotros entendemos por misericordia, en su mayor parte ha cesado. Una vez que comienza su ira, el objetivo no solo es matar, sino también, como vemos en el caso de las langostas, infligir un gran terror y agonía a la raza humana. ¿Y qué pasó con el Dios de amor? ¿Volvió a surgir el Dios del Antiguo Testamento, justo cuando el Dios del Nuevo Testamento parecía haber tomado el centro del escenario? Ese que está allí principalmente para ayudarnos a alcanzar nuestros sueños personales y hacernos felices. La realidad es que ese Dios nunca existió. Y esa idea de Dios se parece más bien a la mitología del genio en la botella. Quisiera recordarles algo que aprendimos en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de los montes, y decían a los montes y las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá permanecer en pie? Dios y el Cordero, el Mesías Yeshua, comparten una furia mutua, y juntos están haciendo llover su juicio sobre la humanidad y sobre nuestro hábitat. Dios ha pasado siglos, o milenios realmente, haciendo todo lo posible para llevar la verdad a la humanidad, con el fin de llevarla al arrepentimiento y a la salvación. Él ha hecho de todo. Pero solo una minoría de humanos ha tomado ese camino angosto hacia el Cordero. Ahora que ha pasado todo este tiempo, desde que Adán y Eva pecaron y retransmitieron su naturaleza pecaminosa a todos los humanos que vivieron después de ellos, se está llevando a cabo el verdadero y espantoso castigo por pecar contra Dios. La muerte y el tormento que prometieron los profetas, ¿adivinen qué? Eso ha resultado ser real. Y no una advertencia vacía o una táctica de miedo. Lo que estamos presenciando
es que la cara de la moneda divina, que principalmente muestra amor y misericordia, se volteará. En algún momento del futuro cercano, a su otra cara. Y esa otra cara es, principalmente, juicio e ira. Y esa ira supera con creces cualquier cosa que la maldad humana, los desastres naturales o incluso las ocasionales perturbaciones cósmicas puedan causar. A partir del versículo 7, nos dan una descripción de estas extrañas criaturas demoníacas. No debemos enredarnos demasiado en las diversas metáforas que se usan en la visión para describir estas langostas, porque reflejan el lenguaje y la realidad cotidiana de la época de Juan. Por ejemplo, incluso el término langostas es figurativo. Claramente una criatura que no come plantas y tiene un aguijón como de escorpión, pelo en la cabeza, etc., no es una verdadera langosta. Se eligió este término porque estas criaturas del inframundo andan en enjambres, millones de ellas, y pueden volar y destruir como lo hacen las langostas o saltamontes en cada temporada. En la segunda metáfora que usa Juan, dice que parecían caballos, equipados para la batalla. Es probable que la imagen de caballos de guerra era lo más parecido que Juan podía usar para describir con palabras lo que él vio. Pero claramente, estas criaturas no eran caballos voladores en miniatura. Llevaban algo en la cabeza parecido a unas coronas. No se trataba de coronas de la realeza, sino la típica corona de laurel que llevaban los vencedores de la batalla y los atletas ganadores. Sabemos esto porque se usa el término griego stephanos, ya que, si se trata de una corona de la realeza, la palabra sería diadema. Estas criaturas también tenían rostros de apariencia humana, pero no debemos tomar esto en el sentido de que tenían rostros humanos reales. Solo había algún tipo de similitud. Tenían cabelleras como las mujeres, lo que significa que tenían cabello largo. Esto no es para evocar una imagen de feminidad. Más bien es para pintar una imagen de un guerrero pagano, de alguna nación temida, o tal vez una referencia a Sansón, o tal vez al hijo de David, Absalón. Ambos fueron guerreros feroces, o algún otro hombre fuerte conocido que llevaba el cabello largo. Así que el cabello se está utilizando como símbolo de fuerza, una fuerza feroz. Dientes como los de un león significaba que eran afilados para desgarrar a sus presas. Esto habla de un apetito temible e insaciable de sangre y carne. Apetito de matanza, de hacer daño. Tenían corazas como corazas de hierro. Esto quizás tenía la intención de evocar el gigante filisteo Goliat, de quien se dice que llevaba una cota de malla que pesaba 5,000 siclos de bronce. En los tiempos de Juan, la cota de malla de una armadura no se veía como una malla de metal. Eso no existiría sino hasta cientos de años después. Más bien, en ese tiempo parecían placas de metal superpuestas, como las escamas de un mítico dragón. Y se dice que el ruido de sus alas, lo que verifica que estas criaturas volaban por el aire, se parecía al estruendo de caballos y carros lanzándose a la batalla. Una vez más, la imagen es la misma que nos descubrió el profeta Joel. Joel 2, del 4 al 6. Tienen aspecto de caballos y como caballería así corren, como estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como llamas crepitantes devorando la hojarasca, como una poderosa multitud en formación de batalla. Ante su presencia, los pueblos se retuercen de angustia, todo rostro palidece. ¿Ven la conexión? Noten también que en el libro de Joel dice que cuando aparecen estas criaturas, los pueblos, en plural, se retuercen de angustia. Un pueblo, en singular, significa una raza, una etnia, o aquellos que comparten un idioma en común.
Aquí se trata de pueblos en plural, es decir, que se habla de personas provenientes de muchas razas, etnias y lenguas, lo que respalda mi argumento de que es imposible que el juicio de este ay de criaturas demoníacas parecidas a langostas esté dirigido solo a Israel y solo al pueblo judío. Más bien está dirigido a pueblos sin discriminación. Es una plaga para todas las personas en todas partes del mundo. En el versículo 10 dice que tenían colas parecidas a escorpiones. Y al igual que los escorpiones, la parte que pica o hace daño está en sus colas. Y aunque tenían dientes devoradores feroces, la parte más peligrosa de estas criaturas era su cola. Este enjambre de demonios no estaba obrando por instinto. Se nos dice que tenían un líder bien definido. Esto no es propio de las langostas, porque las langostas no tienen un líder. Por tanto, estas criaturas tenían cierta inteligencia. Además, su líder se identifica como un rey, lo que significa que tenía poder y autoridad, y el enjambre lo obedecía. Por cómo lo describen, su líder podría ser el ángel caído que tenía las llaves del abismo. Pero la mayoría de los traductores creen que es otra persona. Estoy de acuerdo con ellos. Creo que el rey o el líder de esta horda demoníaca había sido encerrado, tal como sus secuaces demoníacos, pero ahora ha sido liberado por el ángel caído para servir, sin saberlo, de instrumento para la voluntad de Dios. El nombre de este rey era Abadón, que significa destructor o perdición. Este ángel del abismo guarda estrecha semejanza con Belial en las Sagradas Escrituras y también aparece en los rollos del Mar Muerto. Allí Abadón es el jefe militar de las fuerzas de las tinieblas que luchan contra los hijos de luz. Los escritores de los rollos del Mar Muerto, los esenios, eran bien conocidos en los días de Juan. Eran personas muy respetadas y sus creencias fueron adoptadas por los judíos más celosos. Lo que leemos aquí en Apocalipsis encaja a la perfección con las doctrinas generales de los tiempos finales de los esenios. Así que estas pequeñas bestias demoníacas, comparadas con extrañas langostas, forman el ejército de Satanás, si así se quiere. Y aunque no están recibiendo sus órdenes de Dios, sino que están haciendo lo que Satanás y sus demonios naturalmente hacen, que es destruir y corromper, Dios les permite llevar a cabo su naturaleza malvada con el fin de infligir castigo a la gente de la tierra por su pecado. De la misma manera que usó al rey Nabucodonosor de Babilonia para castigar a su pueblo Israel por su pecado. Nos detendremos aquí y la próxima semana veremos el segundo juicio de los ayes, que también es el sexto juicio de las trompetas. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.